Estimados estudiantes, vamos a explicar el tema 3, entrando ya a la fase de elaboración de productos a partir de las frutas y hortalizas. Vamos a ver el proceso de elaboración de conservas. Como definición podemos indicar que las conservas son productos que se elaboran a partir de las frutas y hortalizas de buena calidad, preparadas adecuadamente, acompañadas o envasadas con un líquido de gobierno que para las frutas es un jarabe de azúcar y para las hortalizas una salmuera que puede ir acompañada con especias para mejorar siempre las características organolépticas del producto. Todo este conjunto tratado térmicamente y sellados herméticamente los envases. El fundamento de este proceso es el cierre hermético del envase y el tratamiento térmico. Este proceso también se conoce como el método Appert, que básicamente es un procedimiento de conservación de los alimentos que está basada en la esterilización adecuada de los recipientes herméticamente cerrados. Este nombre se debe a Nicolas Appert, de origen francés, y por eso a veces en la bibliografía van a encontrar como el método Appert para la conservación de frutas y hortalizas. Las conservas tienen unas ciertas características y propiedades que podemos señalar principalmente que son obviamente productos inocuos, es decir, sanos, seguros para el consumo. Son alimentos que básicamente conservan sus características en general y más cercanas a los productos naturales que son las frutas y hortalizas como materias primas, es decir, conservan su valor nutricional y sus características organolépticas como sabor, aroma, color, etcétera, etcétera. Ahora, siempre se debe lograr que el proceso de elaboración de las conservas, para que puedan asegurarse el, el valor nutricional principalmente, debe realizarse en el menor tiempo posible después de transcurrida la cosecha. Por ejemplo, las vitaminas C, que es hidrosoluble, se oxida muy rápidamente en el aire después de la cosecha. Entonces, en la conserva, como es un alimento cerrado herméticamente, ya no penetra el oxígeno del aire, entonces obviamente la oxidación de la vitamina C se conserva prácticamente intacta. Y esto no ocurre cuando, por ejemplo, las frutas se pueden extender su vida útil después de la cosecha hasta el momento de su comercialización y consumo, entonces transcurre mucho tiempo y a veces van perdiendo la vitamina C. La vitamina A normalmente se conserva porque uno de los factores de degradación de la vitamina A es justamente la luz, y como los materiales de los envases son impermeables a la luz, se mantiene esta vitamina A originalmente presente en las frutas y hortalizas. El proceso general de elaboración consiste básicamente primero en las operaciones de adecuación de las materias primas, el envasado y el tratamiento térmico en general. Las operaciones de adecuación en realidad ya las hemos visto en el anterior tema, vale decir en el tema 2, que comprende la cosecha, el transporte, la recepción, la limpieza, la selección, la clasificación, el pelado, el cortado, el escaldado de las frutas y hortalizas. Esto significa todo el conjunto de operaciones de adecuación de las materias primas. Después el envasado tiene como objetivo
proteger y anunciar el producto. El tratamiento térmico como método de conservación se puede aplicar a cualquier producto siempre que esté envasado adecuadamente. Es decir, que principalmente el envase sea el adecuado. Es decir, que se pueda cerrar herméticamente y se pueda realizar el tratamiento térmico. Ahora, durante todo el proceso, después de terminado el producto, una vez envasado, se tiene que proteger el producto ¿de qué? Principalmente de agentes tales como las fuerzas mecánicas, las caídas, la compresión cuando se almacenan, la vibración cuando se transportan, las condiciones ambientales que puedan ocasionar transformaciones químicas como la luz, la humedad, el oxígeno, variaciones de temperatura, la contaminación. Si no hay un cierre hermético, ocurre de que se puede recontaminar el producto microbiológicamente, incluso hasta pueden penetrar otro tipo de agentes que pueden contaminar el producto y afectar su inocuidad. Después, la manipulación de los envases, es decir, más concretamente que el envase debe estar sellado de tal manera que se eviten los hurtos o la adulteración del producto. Por eso, inclusive, a veces se utilizan en los envases, en las tapas, un precinto de seguridad que permite justamente que no se puedan realizar estas violaciones en los envases. El llenado de los envases también es una fase importante. Recuerden que tenemos que llenar dos fases prácticamente, ¿no es cierto? Las frutas y hortalizas que son sólidos y el líquido de gobierno que es líquido. Entonces, se debe cuidar principalmente que cada uno de los envases siempre reciba la misma cantidad de producto. La dosificación más o menos recomendada es de que la fruta u hortaliza debe estar hasta un 60% presente en el envase y el líquido del gobierno el restante 40%. Ahora, se debe evitar los derrames al momento del envasado del líquido de gobierno. Por otro lado, también se debe vigilar el espacio de cabeza. El espacio de cabeza es un espacio que se deja, no se debe llenar completamente el envase, se debe dejar más aproximadamente entre 0,5 a 1 centímetro en el envase de espacio. Y a eso justamente se llama espacio de cabeza. Este espacio se deja con el objetivo de que pueda resistir el envase, el tratamiento térmico, porque una vez que se llene el envase hay que cerrarlo herméticamente y evacuar todo el aire que pueda estar en este espacio de cabeza, justamente para que pueda soportar el envase las presiones que se ejercen durante el tratamiento térmico, puesto que el vapor que se produce ejerce una gran presión. Y si no dejamos un espacio de cabeza adecuado, ¿no es cierto?, el envase se puede deformar, ¿no es cierto? Si el espacio es muy pequeño y la presión interna es grande, entonces el envase se puede abombar. Y en el caso contrario, cuando el espacio de cabeza es muy grande, se crea un vacío también inmenso dentro del envase y este puede deformar, es decir, aplastar los fondos principalmente de los envases. Ahora, ya hemos hablado de las frutas que están preparadas adecuadamente. El líquido de gobierno, para el caso de las hortalizas, como líquido de gobierno se utiliza en soluciones de sal, es decir, de cloruro de sodio, con agua, a una concentración como recomendación del 2%, que puede ser variable indudablemente. A esta solución se pueden añadir especias, colorantes que van a mejorar siempre el sabor, el aroma, etcétera, y el color, fundamentalmente del producto. En cambio, en las conservas de frutas como líquido de gobierno
se usa una solución de azúcar en agua que se llama jarabe. Ahora, la utilización del líquido de gobierno tiene por finalidad llenar todos los espacios vacíos que dejan los sólidos, desalojar el aire presente en el envase y acentuar y mejorar el gusto característico del producto, y también obviamente que ayudan en la transferencia de calor. Ahora, el oxígeno o el aire más bien que está presente dentro del envase antes del cierre hay que retirarlo, es decir, hay que evacuarlo. ¿Por qué? Porque el aire es perjudicial. Por ejemplo, puede ejercer una presión adicional durante el tratamiento térmico que puede deformar el envase. Por otro lado, la presencia del oxígeno del aire en el envase puede llevarnos a una corrosión del envase, puede preservar la ausencia de oxígeno, puede preservar a las oxidaciones, hay que producir necesariamente, evacuando el aire, un vacío que pueda denunciar las alteraciones, evita la destrucción de las vitaminas A y C y lo que habíamos dicho, la deformación principalmente del envase. Ahora bien, una vez envasado el producto y sellado herméticamente después de hacer la evacuación del aire, inmediatamente ingresamos a lo que significa el tratamiento térmico. El objetivo del tratamiento térmico es garantizar la conservación, la inocuidad y mejorar las características organolépticas y nutricionales del producto. Este proceso se debe controlar la temperatura y el tiempo de tratamiento. En general, para el tratamiento térmico se aplican dos métodos, la pasteurización y la esterilización. La pasteurización se realiza a temperaturas inferiores a 100 y la esterilización a temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Ahora, el tratamiento térmico depende mucho del pH de la conserva. Normalmente para pHs inferiores a 4 o 5 suficiente es una pasteurización, y para pH mayores a 4 o 5 una esterilización en autoclave. Ahora, industrialmente lo que se aplica normalmente es la esterilización como método de tratamiento térmico a nivel industrial. Este proceso se lo desarrolla en autoclaves especiales donde se introducen los envases y se puede introducir agua caliente o vapor para subir la temperatura a la temperatura establecida para el tratamiento térmico. Ahora, esta temperatura y el tiempo para alcanzar las condiciones de esterilización está influenciado por algunos factores, por ejemplo, el tamaño del envase y el tamaño principalmente, no tanto la forma del envase, el material del envase, puesto que en la transferencia de calor, un envase metálico, por ejemplo, tiene buena conductividad térmica, ¿no es cierto? La composición del líquido de gobierno, que es importante para definir la conductividad del calor a través del líquido de gobierno, y la temperatura inicial del producto. También hay que hacer notar que cuando hablamos de conservación, ¿no es cierto?, al aplicar un tratamiento térmico, debemos tener en cuenta que la conservación la podemos lograr a través de la aplicación del calor, puesto que se destruyen los microorganismos y se inactivan las enzimas, ¿no es cierto? Y mejorar el producto normalmente con la temperatura a través del tiempo de aplicación. Entonces, esto mejora principalmente las hortalizas, ¿no es cierto? Porque en cierta forma hay una determinada cocción que requieren las hortalizas para mejorar su aceptabilidad para el consumidor. Bien, luego de concluido el tratamiento térmico, viene una etapa de enfriamiento que se recomienda hacerla hasta unos 38 grados centígrados. Y normalmente este enfriamiento hay que hacerlo dentro de la autoclave, puesto que
por el choque térmico y el cambio de temperatura se puede deformar el envase. Entonces recomienda el enfriamiento hacerlo a presión, inyectando agua fría, por supuesto. Ahora, el enfriamiento se recomienda hacerlo a 38 grados centígrados, puesto que a esta temperatura todavía el calor remanente que tiene la conserva hace de que se evapore todo el agua y el recipiente más bien el envase ya con el producto salga seco para posteriormente poder etiquetarlo, por ejemplo. ¿No es cierto? Una vez concluido todo este proceso, viene la etapa de estandarización, que es la etapa final, porque inmediatamente después de terminado el producto no se puede comercializar, puesto que todavía no hay un equilibrio entre los componentes del interior del envase, es decir, entre la fruta y el líquido de gobierno. Entonces, lo que necesitamos es que se estandarice, por ejemplo, el contenido de azúcar en la conserva, porque recordemos que el líquido de gobierno tiene una concentración de azúcar diferente al de la fruta. Entonces tiene que haber una transferencia por ósmosis de azúcar. En este caso absorbe azúcar la fruta y deja libre agua, entonces hasta que se produzca un equilibrio. Entonces este equilibrio se logra normalmente en un periodo de unos 10 días. Entonces recién tenemos una calidad ya estandarizada en la conserva que permite su comercialización.